El secretariado y las bancadas parlamentarias del Frente Amplio se reunieron ayer en forma urgente para analizar las últimas novedades en la crisis política en torno al caso del pasaporte a Sebastián Marcet. Las explicaciones del presidente Luis Lacalle Pou a raíz de las denuncias que realizó Carolina H. el miércoles en Fiscalía, y lo otro que el presidente comunicó, la aceptación de las renuncias del ministro y del subsecretario del Interior, Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel, y también la dimisión del asesor en comunicación, Roberto Lafluf. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la vicepresidenta Verónica Piñeiro habían sido recibidos el sábado en la tarde por Lacalle Pou. A la salida de aquel encuentro, adelantaron que esa fuerza política actuaría con mesura y garantizando las instituciones. Bueno, ayer, al caer la tarde, en una conferencia de prensa en La Huella de Sereñi, Pereira, que estaba acompañado por los principales dirigentes de la coalición de izquierdas, afirmó que esperaban más del gobierno. Entre otras cosas, discrepó con el hecho de que los tres jerarcas hubieran renunciado en lugar de ser removidos por el presidente. Esperábamos una mayor contundencia en términos de responsabilidades políticas, esperábamos una mayor contundencia en materia de destituciones, esperábamos una mayor contundencia en asumir con modestia errores que la propia presidencia cometió. El presidente no le puede dar una orden de intervenir en dos ministerios a un asesor. Y si interviene, la sociedad uruguaya no lo puede ver con naturalidad. No nos podemos acostumbrar a ver estas cosas con frivolidad. ¿Cuál es el balance en el Frente Amplio? Estamos con el senador Mario Vergara, de Fuerza Renovadora, que fue el miembro interpelante en agosto del año pasado cuando se discutió justamente en la Cámara Alta todo el trámite de expedición del pasaporte a Marcet. Senador Vergara, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un gusto estar en contacto con ustedes y con la audiencia nuevamente. A ver, parece claro que en las explicaciones que dio el presidente el sábado hubo dos planos, ¿no? Lo relativo al pasaporte en sí mismo y lo relativo a lo más nuevo, a lo que Carolina H. puso arriba de la mesa el miércoles, maniobras que habrían existido para ocultar los chats entre ella y Maciel de septiembre y noviembre del año 2021. ¿Ustedes con qué sensación quedaron en los dos planos? Y bueno, agridulce, ¿verdad? En el sentido de que, como decía Fernando Pereira, esperábamos mayor contundencia en la respuesta institucional, sobre todo. Pero en cuanto a la información, en cuanto a la versión que dio el presidente... Bueno, que siguen quedando cosas abiertas, dudas, ¿verdad? Sobre todo su propio involucramiento en todo el proceso. Porque lo nuevo no es, digamos, que habían existido esos chats y finalmente el contenido de los chats. Hay que recordar que el gobierno resistió dar esta información hasta que tuvimos que ir a la justicia para que un juez lo obligara a darnos los intercambios entre Maciel y H y los intercambios entre la Cancillería y la representación diplomática en Dubái. Realmente eso ocurrió, recordemos, después de la interpelación, ¿no? Bastante después, porque en la interpelación no nos dan esa información. Hicimos un pedido de acceso a la información pública a la Cancillería no nos da esta información, aduciendo que estaba haciendo una investigación administrativa, cosa que, como ustedes sabrán, porque seguramente hacen pedido de información por acceso a información pública de manera frecuente, esa no es razón para no otorgarla, y por lo tanto tuvimos que terminar yendo a un juez para que un juez obligue a la Cancillería a que le brinde esta información a los legisladores. Realmente la resistencia a ser transparente era evidente. Lo nuevo, como bien dice usted, Cotelo, es que además de que resistieron otorgar esa información, hubo una confabulación en donde se planteó no entregarlos. Eso es lo que denuncia Carolina H. El presidente dio su versión de esos hechos el sábado, ¿y entonces? Y bueno, queda claro que hubo el impacto político, obviamente, de las renuncias, pero con respecto a la información, lo que trasciende y el presidente confirma
es que él había solicitado la convocatoria a esa reunión e incluso pasó a saludar. O sea que el presidente era consciente que existía una coordinación entre los dos ministerios, coordinada por su asesor estrella, el señor Laszlo, para hablar de los temas de la información a enviarse a la justicia, y bueno, y que pasó a saludar. No nos queda claro realmente el involucramiento efectivo del presidente, si él, porque por otro lado él dice también que el asesor Laszlo no tenía potestades para tomar, digamos, iniciativa y decisión sobre estas cosas. Sin embargo, por lo que ha trascendido en esa reunión, se planteó la posibilidad de no enviar esa información a la justicia e incluso después quedaría claro que el señor Laszlo había destruido una constancia notarial previa donde estaba toda esta información de los chats entre Maciel y H. O sea, es muy grave el tema. Hay una gravedad institucional, si me permite un pasito para atrás. Pero con respecto al papel del presidente y esas dudas que ustedes tenían, ¿qué sacaron en limpio? Que seguimos teniendo la duda, porque el presidente acepta las renuncias diciendo todo el mundo actuó bien, lo cual es curioso, ¿no? Porque si todo el mundo actuó bien, ¿por qué se aceptan renuncias tan importantes? Hay que poner en perspectiva que ha caído el ministro del Interior y el canciller, dos de los ministros de Estado, ¿verdad? Yo no recuerdo antecedentes de esa naturaleza, ¿no? El presidente lo que dijo el sábado, si mi memoria está bien, es que habían actuado bien las carteras de Interior y Relaciones Exteriores en la expedición del pasaporte. Claro, me parece que la evaluación esa del presidente estaba referida a la expedición del pasaporte, no aludía a los hechos que después se conocieron, estos que ahora generaron la tormenta la semana pasada. Bueno, pero tampoco hay un dicho que diga acá actuaron mal, porque él dice todo el mundo actuó de acuerdo a derecho. En general, no hay una asunción de que acá hay cosas graves desde el punto de vista, para nuestro gusto, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista posiblemente penal y desde el punto de vista institucional. Nosotros no podemos naturalizar, y estoy seguro que usted coincidirá, en que se genere un marco en el cual los ministros puedan ir a mentir al Parlamento o el gobierno decida qué información manda o destruye de información que le solicita el Poder Judicial. O sea, todos sabemos que la democracia funciona en base al relacionamiento armónico entre los tres poderes. Si se dieran estas cosas, ese funcionamiento armónico desaparece. Si van los ministros a mentir al Parlamento o se destruye información que el Poder Judicial solicita, es un panorama realmente grave. Volviendo un poco al punto, nosotros seguimos sin saber cuál es el efectivo involucramiento del presidente en el sentido de decir, bueno, él convoca esa reunión, él sabía que esa reunión era para evaluar qué información mandar o no a la justicia, porque a fin de cuentas la exigencia era solo para Cancillería. ¿Por qué estaba coordinándose con Interior eso, verdad? O sea, hay varias preguntas que quedan abiertas y en donde claramente no se dan buenas respuestas y mucho menos se hacen cargo de las responsabilidades políticas, ¿verdad? En ese sentido nosotros claramente nos queda pendiente esa salida, ¿verdad? Esto no, para nosotros con esto no se cierra la página de este tema, ¿verdad? Porque las preocupaciones del por qué siguen sobre la mesa. Pero a ver, Romina creo que tiene alguna pregunta más. Sí, senador Vergara, quería preguntarle, vio que el presidente intenta descomprimir ese punto de alguna manera señalando que los chats que intercambiaron Maciel con H eran producto de conversaciones privadas, ¿no? Entiende que dice, bueno, no se trató de un ocultamiento, sino que la discusión era si esa información era pertinente de incorporar o no. Para ustedes claramente lo era. Para ustedes ingresar en ese punto de ese tipo de conversaciones, entienden que en lo político cuentan. Acá hubo claramente ocultamientos y mentiras. Pero en todo caso, si un subsecretario le pregunta a otro en carácter de tal,
que le averigüe la situación de un uruguayo que era un narco pesado y peligroso, de si estaba preso en Dubái o no, y si todavía seguía preso, y que sería horrible que quedara libre. Y en el contexto que se estaba dando, en que ya estaba evaluándose la solicitud del pasaporte, no puedo creer que alguien piense que eso eran conversaciones privadas, que estaban hablando, no sé, de fútbol o del tiempo, ¿verdad? Estaban hablando de hechos propios del funcionamiento de sus respectivas carteras, ¿verdad? Por lo tanto, es insólito que se plantee que esas eran conversaciones privadas, y mucho menos que no eran relevantes para entender la trama de lo que estaba sucediendo. O sea, realmente no es de recibo eso de querer salir por el costado, digamos, sin dar una buena explicación de por qué se ocultó tanto eso. Porque en el fondo la pregunta es esa: ¿por qué se tomó tanta precaución de parte del gobierno? ¿Por qué se llegó a hacer estas reuniones donde estuvieran sobre la mesa la posibilidad de que se perdieran celulares, de que se destruyó información, para ocultar que en el momento de la expedición de ese pasaporte en 24 horas, de manera express, con envío express, el gobierno tenía absolutamente claro quién era Marcet, que era un narco pesado y peligroso, y que el propio gobierno dice que sería terrible que quedara libre? ¿Por qué hay tanta labor de gobierno entre gallos y medias noches, en la oscuridad, para no reconocer, ¿verdad?, que ellos sabían perfectamente quién era Marcet? Fíjense que el presidente vuelve a insistir con algo que no es cierto, que es que ellos estaban obligados a dar el pasaporte por el decreto del 2014. Con más razón, si ellos estaban convencidos que el decreto los obligaba a darle un pasaporte aunque fuera un narco, ¿por qué ocultar que sabían que era un narco? ¿Verdad? Obviamente, además, nosotros largamente en la interpelación argumentamos que no era cierto que el decreto los obligaba. ¿El decreto habilitaba? Sí. ¿Obligaba? No. Tenían por lo menos dos alternativas. ¿Cuáles eran esas alternativas? ¿Podemos recordarlo? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Una, que es el artículo 34, es enviar solamente un documento por un viaje. O sea, no es la expedición del pasaporte, sino solo habilitar un viaje para la salida de Marcet a Uruguay. Esa era una posibilidad que además fue sugerida por la propia representación diplomática uruguaya en Dubái. Y la segunda es aún más amplia, que era postergar o no expedir el pasaporte, que era el artículo 48, que habla de que en circunstancias excepcionales la cosa queda a discrecionalidad de los ministerios correspondientes, que podían ser Cancillería o Interior respectivamente. Lo dice expresamente el artículo, y eso entendido además en el contexto de la Carta de Naciones Unidas, en que ningún país está obligado a expedir ningún pasaporte. Por lo tanto, el gobierno tenía opciones, que el decreto lo habilitaba a expedir, sí, pero que lo obligaba de ninguna manera. Y vaya si esto eran circunstancias excepcionales. Un narco pesado y peligroso preso en Dubái por querer entrar con un pasaporte falso de Paraguay. Obviamente, no solamente habilitaba un tratamiento especial, sino que además mucho menos habilitaba al tratamiento especial que ellos efectivamente dieron, que es expedir el pasaporte, imprimirlo en 24 horas y mandarlo express de mano por parte de un familiar. Todo no tiene una buena explicación, sigue sin tenerla, y vuelvo a decir, lo que sigue sin tener explicaciones por qué el gobierno se toma todas estas molestias para ocultar que sabía perfectamente que Marcet era un narco pesado y peligroso en el momento de expedir el pasaporte. Los dos temas van a ser investigados o están siendo investigados en Fiscalía, ¿no? La expedición del pasaporte, están corriendo una serie de convocatorias a declarar. Hoy, por ejemplo, le toca al doctor Balbi,
Y por otro lado se va a abrir un expediente aparte, un caso aparte, con las denuncias nuevas, con lo que la semana pasada puso sobre la mesa Carolina H., de que hubieran existido en el gobierno maniobras para ocultar los chats entre ella y Maciel de septiembre y noviembre del año 2021. O sea, la justicia está actuando. La pregunta es, ustedes, después de lo que se conoció la semana pasada y después de la reacción presidencial, ustedes políticamente, ¿qué están pensando hacer? Bueno, en primer lugar quiero reivindicar la justicia, porque desde otros lados se agrede permanentemente a la Fiscalía y al Poder Judicial. Yo quiero recordar, Cotelo, que el pasaje a la Fiscalía de este tema no fue por iniciativa del Frente Amplio. No fue el Frente Amplio que hizo denuncias ni administrativas ni penales. Nosotros en la interpelación, que ya planteábamos la salida de Bustillo y Heber, era por razones de responsabilidad política. No hicimos denuncias penales. Fue el fiscal general el que decide tomar la versión taquigráfica de la interpelación y asignársela a un fiscal para que la estudie. Así que yo quiero reivindicar el accionar de la Fiscalía y de la justicia en este proceso. Nosotros en el terreno político, ¿verdad? Lo que sí planteamos es que, bueno, acá tenemos que reforzar los mecanismos de transparencia para evitar una penetración del narco en las estructuras políticas y en las estructuras del Estado. Y nosotros volvemos a reafirmar la necesidad de avanzar en 3 o 4 marcos legales que ya están propuestos, que ya están sobre la mesa del Parlamento y que no avanzan. Uno claramente es el del financiamiento de los partidos políticos, que creo que ahora queda aún más clara la necesidad de transparentar los mecanismos y las fuentes de financiamiento del funcionamiento de la política. El segundo es la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, ¿sí? Y el tercero es un marco de fortalecimiento de la Junta de Transparencia de Ética Pública, ¿verdad? O sea, son mecanismos que procuran, ¿verdad?, combatir la opacidad en la forma en que la política funciona, en que la política se financia, ¿verdad? Y que por lo tanto nos parece un corolario lógico de este proceso, en el entendido de que en muchos países hemos visto cómo el narco penetra en la política, cómo penetra en las estructuras del Estado, y no hay ningún país vacunado a eso. Ahora, senador, usted hace unos minutos señalaba también las dudas que existen en el Frente Amplio con respecto al comportamiento del propio presidente de la República, y en particular en relación con esa reunión en noviembre del año pasado en Torre Ejecutiva con Carolina H. y con Guillermo Maciel. Esas dudas, ¿en qué se van a traducir? Y bueno, nosotros podemos tener la suspicacia o la convicción, como lo puede tener la ciudadanía, de cuál era el efectivo involucramiento del presidente en esas cosas. Para tomar pasos jurídicos o legislativos en ese sentido, uno requeriría más contundencia en la confirmación, ¿verdad?, de cuánto intervino el presidente, de si fue de él o no la iniciativa de esa coordinación y de la posibilidad de ocultar información, ¿verdad?, de qué significó el pase a saludar un par de minutos. O sea, nosotros no tenemos, ¿verdad?, confirmación fehaciente de un rol más sustancial del presidente en el proceso, más allá de que al dejar las dudas, porque las suspicacias y las especulaciones aparecen en cualquier tema cuando no hay buenas explicaciones, y en este caso no la hay, pero no tenemos esa contundencia y esa confirmación. Por eso, pero lo plantean públicamente, plantean que tienen esas dudas, y entonces, ¿qué más? Sí. Y bueno, en todo caso el reclamo al presidente de que dejen claro eso. No, ¿para usted el presidente tiene que volver a hablar del tema, tiene que dar más explicaciones? Es que si quedan esas dudas en un tema tan delicado, creemos que la ciudadanía merece saber cuál fue el rol del presidente. Lo que yo fundamentaba recién era que, bueno, en ese contexto no vemos margen para avanzar en otros mecanismos que son obviamente muy delicados, muy fuertes a nivel
parlamentario y jurídico, ¿verdad? Juicio político. Exactamente. Ahí hay una cosa que es obviamente muy seria, que la propia Constitución plantea, bueno, que eso se da en un contexto de violación de la Constitución o de delitos graves, pero que evidentemente tenemos que tener más elementos como para llegar a ese marco, que hasta el momento no los tenemos. Por lo tanto, poníamos el énfasis en la necesidad de apretar el acelerador en el contexto legislativo de estos proyectos de ley que procuren garantizar más transparencia y por lo tanto mejor combatir la posibilidad de que las fuentes de financiamiento de la política provengan de actividades non santas, de actividades delictivas. Senador Mario Vergara, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Ha sido un gusto y a las órdenes como siempre.